Con esto, calculando la resistencia, nos sirve para calcular la potencia del motor. Ahora vamos a ver qué resistencias actúan en el buque. Luego, sacando el total de resistencia, calculamos la potencia. Dice, el buque moviéndose en el agua a velocidad constante está venciendo una energía resistente del agua, de igual fuerza que la energía generada por la máquina propulsora por medio de las hélices. Claro, vamos a suponer que este es el barco, ¿no? Esta flecha verde es la dirección que sigue el barco. O sea, de izquierda a derecha. Es la dirección del barco. Entonces, a esa dirección se va a oponer unas resistencias que se oponen al avance del barco. En otras palabras, como que frenan al barco, ¿no? ¿Y cuál es? La resistencia friccional, la resistencia residual, y la resistencia residual tiene dos componentes, que es la resistencia por formación de olas, acá formación de olas, y resistencia de forma, F. Y tenemos una pequeña resistencia que es la resistencia del aire. Ahora, ¿qué cosa va a hacer que el barco venza estas tres resistencias? La energía otorgada por la máquina propulsora. El motor le entrega cierta energía por medio de las hélices, ¿no? Que hacen que el barco avance. Y esa energía es la que va a vencer a estas tres resistencias. Resistencia friccional, resistencia residual, resistencia del aire. Dice, el buque moviéndose en el agua a velocidad constante, claro, a una velocidad de crucero, hasta una velocidad constante de 12 nudos, está venciendo una energía resistente del agua, de igual fuerza que la energía generada por la máquina propulsora. Que la energía otorgada, ¿no? Por la máquina por medio de las hélices. Resistencia total es la suma de tres. Este es un resumen de lo que ya les mencioné. Resistencia total va a ser a la suma de tres resistencias: resistencia friccional o fricción, resistencia residual y resistencia del aire. Pero la resistencia residual toma en cuenta otras resistencias: resistencia por formación de olas, resistencia de estela, también conocida como de remolinos, de succión o de forma. Con cualquiera de esos nombres, resistencia de estela, de remolinos, de succión o de forma. Esta de acá se forma en la popa. Entonces, ya sabemos que la resistencia total se divide en tres componentes, ¿no? Friccional, residual y de aire. La resistencia residual toma en cuenta la resistencia por formación de ola, resistencia de estela, de remolinos, de fusión o de forma. ¿Qué dice con respecto a la resistencia friccional, con respecto a esta de acá? Con respecto a esta resistencia, ¿qué dice? La resistencia friccional es del 70 al 80% de la resistencia total para buques grandes de moderada velocidad, mayor de 100 metros de eslora. O sea, para los buques grandes, mayores a 100 metros de eslora, la resistencia friccional es del 70 al 80% de la resistencia total. Y es menor
que el 50% en los buques pequeños de alta velocidad, como yates, corbetas, patrulleras. Estos son buques pequeños de alta velocidad. Los yates son de alta velocidad, como este caso, ¿no? Este es un yate, una corbeta de la Armada, ¿no? O las patrulleras, las que sirven para ejercer la vigilancia. El buque pesquero es semilento. La resistencia de avance es por resistencia friccional. O sea que al ser un buque semilento, está acá, más o menos debe ser entre el 70 al 80% en el buque pesquero. Ahora, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué la resistencia friccional para el caso de buques grandes de moderada velocidad es del 70 al 80%? Porque la resistencia friccional está en función al tamaño del eslora, a la superficie en contacto con el agua de mar. O sea, a mayor superficie, mayor resistencia friccional. Esa es la explicación, por qué es del 70 al 80%. En los buques pequeños, al tener poca superficie, entonces no es considerable. La resistencia por formación de olas es la mayor componente de la resistencia residual, excepto a bajas velocidades. Ya hemos visto que la resistencia residual tiene dos componentes, la de olas y la de succión o de estela, ¿no? De esas dos, la que es un mayor componente es la resistencia por formación de olas. O sea, acá tenemos resistencia residual. De estas dos, resistencia por formación de olas, resistencia de estela, la que tiene un mayor componente es la resistencia por formación de olas, ¿ya? La primera. Comenzamos, ahora sí vamos a ver cada una de ellas. Comenzamos viendo resistencia friccional. ¿Qué cosa dice la resistencia friccional? Resistencia friccional o fricción se representa con RF. Es la resistencia debido al rozamiento del agua con la superficie externa de la carena. Eso es lo que les decía, ¿no? Esta resistencia está en función directa, es directamente proporcional a la superficie de la carena o superficie mojada. O sea, mayor superficie en contacto con el agua de la obra viva, va a haber una mayor resistencia friccional. Las partículas en el líquido hay partículas, hay microalgas, ¿no? Hay crustáceos pequeños, microscópicos, hay zooplancton. Esas partículas en contacto con el buque, con la obra viva, son arrastradas por sin resbalar. O sea, esa superficie arrastran esas partículas. Entonces ahí es donde se produce una resistencia. La resistencia friccional depende de característica de la superficie mojada. O sea, si la superficie en contacto con el agua de la naturaleza, o sea, si es rugosa o lisa. Acá tenemos una superficie, solo que está de rojo, es la carena, ¿no? Y esa superficie está en contacto con el agua, esta es lisa. Pero en este caso es lisa, esta parte, esta carena, esta superficie es lisa, la que estoy señalando con el puntero. ¿Es lisa o áspera?
¿Cómo la ven? Áspera. Áspera, ¿no? Entonces, si es áspera, va a haber una mayor fricción con el agua. Es como cuando ustedes caminan en la pista. Ustedes van a la facultad y van con zapatos de suela. La planta es mucho más lisa, ¿no? Que la zapatilla. La zapatilla tiene unas rayas, unas deformaciones que hacen que no resbale al caminar. Pero imagínense usted que van con zapatos de suela. Caminan por la pista, hay una mayor fricción. Ingresan a la facultad hasta que llegan al aula. En el aula que está encerado, el piso rojo, esa aula el aula donde hacíamos clases de economía, recuerdan que era lo enceraban, ¿no? Entonces, si está bien liso, hay poca fricción y es muy probable que ustedes al caminar rápido se resbalen, porque la fricción, poca fricción, es igual que caminasen sobre un vidrio, poca fricción. Pero si el piso es áspero, totalmente áspero, hay una mayor fricción entre la planta del zapato y el piso. Como que cuando uno camina, como que a uno lo frena, ¿no? Y cansa más. Entonces ustedes están gastando energía en vencer esa fricción. Igual cuando ustedes bajan una pendiente, y es una pendiente sumamente áspera, rugosa, el esfuerzo que ustedes hacen al avanzar es mucho mayor. Y ustedes se van a sentir agotados porque consumen energía en las piernas, ¿no? Entonces, depende de la característica. Si tenemos este tipo de superficie, hay una mayor fricción. Este tipo de superficie, una menor fricción. Cantidad de superficie mojada, claro. A mayor superficie, una mayor fricción. Si el buque está sin carga, hay poca carena o poca superficie en contacto con el agua. Por lo tanto, hay una menor fricción. Pero si el buque está con carga completa, aumenta la carena. Entonces la superficie en contacto con el agua es mucho mayor. En ese caso va a existir una mayor fricción. Velocidad del buque también, ¿no? Densidad de líquido. Claro, en líquidos más densos hay una mayor fricción. Y también la viscosidad del líquido, a mayor viscosidad, mayor fricción. Tipo de corriente, si es laminar, turbulento o mixto. Cuando es laminar, una menor fricción. Cuando es turbulento, una mayor fricción. La eslora del barco. A mayor eslora, mayor fricción. Entonces, en este tipo de superficie áspera hay una mayor fricción. Y teniendo en cuenta que la fricción es del 70 al 80%, hay que tomar en cuenta esta resistencia en el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque a mayor fricción el barco va a demandar una mayor energía, y esa energía ¿quién le entrega? La máquina propulsora, y por lo tanto va a gastar mayor combustible, ¿no? Entonces, es por eso que cada cierto tiempo el barco tiene que ser subido al astillero para hacer una limpieza de la obra viva, eliminar estas impurezas que se le adhieren, que se le pegan, organismos calcáreos, algas, todo eso se adhieren ahí. Cirrípidos, los cirrípidos son como unas costras. Ustedes han visto los choros, esos moluscos, ¿no? Que se le pegan encima de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama al, no es caparazón? ¿Cómo se le llama? Ustedes han llevado ya, encima del caparazón se le pegan unos organismos calcáreos que hay que rasparlo, ¿no? Igual se le pegan a la carena. Todo esto hay que hacerle un mantenimiento, una limpieza, porque eso es una mayor fricción, frena al barco, le quita velocidad y por lo tanto
eso se ve reflejado en el consumo de energía, o sea, de combustible, ¿no? De esta manera se calcula la resistencia friccional. Es igual a la suma de C sub F. ¿Qué cosa es C sub F? El C sub F es coeficiente de fricción, que está en función al número de Reynolds de la cadena. Acá está en función al número de Reynolds mediante esta fórmula 0.075 sobre el logaritmo de RE menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué cosa es RE? RE es el número de Reynolds, ¿no? Que se puede calcular la densidad, volumen, el hora sobre viscosidad dinámica, ¿ya? A la relación de densidad sobre U sobre viscosidad se le conoce como viscosidad cinemática, ¿ya? A esta relación, densidad sobre viscosidad. Esto es la viscosidad cinemática. AR es un número que está entre 0 y 0,04 en razón de la rugosidad que se le atribuye a la cadena. O sea, es un valor que le vamos a dar en función a la rugosidad de la cadena. D es densidad, este símbolo es densidad del agua de mar, S superficie mojada, la cantidad de superficie mojada, ¿no? Y luego la velocidad. Y acá se puede notar fácilmente que a mayor densidad, a mayor superficie mojada, mayor será la resistencia por fricción. Igual acá velocidad al cuadrado, a mayor velocidad, acá se incrementa, ¿no? Mayor resistencia por fricción. Y también la densidad del agua en lugares donde se tenga densidad del agua mayores, acá va a ser mayor la resistencia friccional. Ahora, ¿cómo se puede disminuir esa resistencia por fricción? O sea que el agua no ejerza mucha fricción sobre la superficie mojada. ¿Cómo se puede reducir? Mediante inyección de burbujas de aire entre el casco y el agua. Entonces, entre el casco, este es el casco, y el agua se generan burbujas, ¿no? Microburbujas, así como tenemos acá, generador de burbujas. Bubble es burbuja, generador de burbujas. Acá hay un generador de burbujas. Se genera burbujas y con eso se disminuye ese rozamiento, esa fricción entre las partículas del agua y la superficie. Existen varios proyectos para reducir la resistencia de fricción entre el casco del buque y el agua de mar, mediante la introducción de burbujas de aire en el fondo del casco, ¿no? Estas burbujas en el fondo del casco, logrando por este medio, para una misma velocidad, reducir la potencia de propulsión, lo que nos permite disminuir el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes. ¿Se dan cuenta? Hay un ahorro significativo porque se emplea menos potencia, ¿no? A través de la hélice, ¿no? Y eso se traduce en un ahorro económico, ¿no? Y aparte que se emiten menos gases contaminantes. Acá tengo un esquema, cómo funciona. Estas son alas. Son alas. Acá es cámaras. Estas son las cámaras. Estas son las alas por donde salen las burbujas. Micro burbujas. Estos puntitos blancos son las micro burbujas. Estas son cámaras de aire. Este es un compresor de aire, ¿no? Y acá es tubo de inducción de aire. O sea, también
se aprovecha que ingrese aire del ambiente, ¿no? Del ambiente, por estos tubos que ingrese aire, de inducción, introducción de aire. Acá dice while con compresor de aire. Entonces, es la generación de burbujas con compresor de aire. ¿Ya? Pues de esa manera, esas burbujitas pequeñas que se van a generar va a disminuir significativamente la fricción. La otra resistencia es la resistencia residual. La resistencia residual está compuesta de una resistencia principal que se atribuye a la energía gastada por la formación de olas y de pequeñas resistencias secundarias que toman diferentes denominaciones: resistencia de estela, de succión, de remolino o de forma. Entonces la resistencia residual tiene dos componentes: una resistencia de olas y resistencia de forma de estela. Y comenzamos viendo lo que es resistencia por formación de olas. Resistencia por formación de olas. La resistencia por la formación de olas, ¿cómo se generan estas? Miren, el buque cuando está avanzando, así como ven acá en esta figura, van a salir unas crestas de olas así, que son oblicuas a la dirección del barco. Acá, esta es la dirección del barco, ¿no? Esta es la dirección del barco. Entonces, se van a generar unas crestas de olas que son oblicuas, como unos bigotes a los costados, ¿no? De esta manera. Y el barco, para vencer estas olas que se forman acá al costado, también gasta energía. El buque en su movimiento, al chocar con el agua en calma, provoca una serie de olas que son divergentes, o sea que se separan de proa a popa, como bigotes. Ahí están, como bigotes son que se forman estas olas. Acá vemos. Y transversales a la altura del costado. Claro, acá en esta parte del costado se vuelven transversales, acá al costado. Las líneas de cresta, acá vemos unas líneas de cresta, miren. Acá vemos otra cresta, miren. Esta es una cresta y acá también. La línea de cresta es oblicua a la dirección del barco, formando un ángulo oblicuo con la dirección del buque. Claro, va a formar un ángulo oblicuo con la dirección del buque. Entonces, estas olas que se separan como bigotes al costado del barco y son perpendiculares en esta zona o transversales, también son resistentes al avance del barco. La resistencia por formación de olas depende de la densidad del agua, la forma de la carena, la aceleración de la gravedad y la velocidad relativa. ¿Cómo se calcula? La resistencia por formación de olas va a ser igual a C sub O. Este es el coeficiente de resistencia de olas, depende de la forma de la carena y del número de Froude. Esta es la densidad, tenemos acá eslora al cuadrado y velocidad al cuadrado. Eslora en pies o en metros. Velocidad en nudos o metros por segundo. Y G es la aceleración de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dónde vamos a emplear la aceleración de la gravedad para calcular el número de Froude? El número de Froude va a ser igual velocidad sobre la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad multiplicado por la eslora. ¿Por qué la resistencia
por formación de olas depende de la forma de la carena, claro, porque cuando la carena tiene una forma fusiforme, acá vemos que tiene una forma fusiforme, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los peces más veloces? Los peces más veloces son aquellos peces que tienen una forma fusiforme, como por ejemplo el atún, el bonito también tiene una forma fusiforme. Una forma fusiforme es así como una hoja. Estos peces van a ser más veloces, que a diferencia, por ejemplo, de un lenguado, de un pez este, eh, con poca fusiformidad. Por ejemplo, un pez que sea así. Este pez no es tan veloz, estos de acá son los más veloces. Igual en el caso de la embarcación, cuando tiene esta forma alargada, fusiforme, como si fuera una hoja de una planta, entonces va a haber menor resistencia por formación de olas, porque los bigotes van a ser así, casi pegados al casco. Pero en cambio, cuando tiene no, poca fusiformidad, las crestas van a ser así, de esta manera. Entonces ahí va a haber una mayor resistencia por formación de olas, ¿no? Luego existe otra resistencia de estela, conocida como de estela, de remolinos, de succión o de forma. Con cualquiera de esos nombres se le conoce. El movimiento a través del agua de una tabla plana, perpendicular al plano de la misma, deja una estela de agua arremolinada. A ver, ustedes agarren su cuaderno o una tabla de la forma de un cuaderno y métanla en una fuente de agua y traten de avanzar por la parte que es plana, por la parte que es plana. Ustedes van a sentir una mayor resistencia que si lo avanzan a la tabla de costado, ¿no? Igual sucede en el barco. Si ustedes tienen una tabla, acá voy a dibujar la tabla. Acá tienen una tabla, una madera, lo que sea. Y la meten así al agua, de esta manera, y tratan de avanzar en esta dirección. A esa tabla la hacen avanzar con la mano. Ustedes van a sentir una gran resistencia a su avance. ¿Por qué? Porque el agua ejerce presión acá, ¿no? De esta manera. Si ustedes hacen avanzar esta tabla de esta forma, de costado, y la hacen avanzar así, la resistencia al avance va a ser menor. ¿Por qué? Porque solamente se opone, acá hay una superficie que se opone, que sería prácticamente el espesor de la tabla. En cambio acá, en este primer caso, lo que se opone al avance es toda esta superficie, ¿no? Y es por eso que hay una resistencia ahí por parte del agua. Y en la parte de acá atrás, en este caso, en la parte de acá, se va a formar una mayor, acá sí, un mayor remolino, una mayor estela.
Y en cambio acá va a ser mínimo, mínimo la estela que se forma. ¿Ya? Entonces eso sucede en el barco también. Cuando el barco avanza, acá ustedes ven estos bigotes. Esa es la por formación de olas. Esto lo que está acá atrás es por formación de estela, esta es la estela. Acá también en la parte de atrás es la estela que se forma atrás. Cuando la popa es plana, es trunca, como en este caso, va a haber una mayor estela. Pero si la popa es fusiforme, va a haber una menor estela. O sea, si la popa es de esta forma, así. A ver, esta es la proa y esta es la popa. Va a haber una menor estela. ¿Por qué? Porque los flujos laminares de agua se van a abrir acá y se van a cerrar. Igual aquí. Los flujos laminares de agua se van a cerrar se abren y luego se cierran. Igual aquí. Entonces se dan cuenta que al cerrarse va a haber poca agua remolinada. Sin embargo, si fuese así, voy a hacer una popa plana. Es una embarcación con popa plana. Miren, el agua va a venir, no se cierra acá atrás. No se cierran, ¿no? Los flujos laminares no se cierran, como en el caso anterior. Entonces, aquí se va a formar una turbulencia. Y esa es la estela. La resistencia de la formación de remolino es el resultado de que las líneas de flujo de la corriente no se cierran detrás del casco en movimiento. Es esto lo que les acabo de decir. No se cierran atrás. ¿Por qué? Porque la popa es plana, como en este caso. No se cierran. Entonces, acá va a haber agua arremolinada, ¿no? O una estela se va a formar. Resistencia de forma. C sub F es coeficiente de forma en función del número de Reynolds y de la forma de la carena. Este símbolo, densidad del agua, superficie mojada de la carena, velocidad del buque en nudos. Entonces, esta es la formulita. Acá tenemos ejemplo de lo que les estuve explicando hace un momento. Miren, acá se puede apreciar cómo en el casco, si la embarcación, esta es la proa, miren cómo viene el flujo laminar. Y acá no se va a cerrar porque acá es plana la popa, ¿no? Entonces acá se va a formar turbulencia. Este es turbulento. Así de esta manera se va a formar este flujo turbulento, es el que se forma atrás, en popa. Acá también está popa, miren cómo se forma. Este ya que es flujo laminar. Al costado del barco se forma este flujo laminar. Sin embargo, aquí al no cerrarse y al ser esta popa plana, acá solamente hay media sección. Va a ser plano. Vamos a completar. Si sería completo, sería así. Entonces acá atrás se va a formar esta turbulencia, un flujo turbulento de este tipo. Este es un flujo turbulento. Y en los costados va a ser flujo laminar.
Y acá tenemos ejemplos de flujo laminar, miren. Y acá atrás cómo se forma un flujo turbulento. Separación de puntos. Y por último tenemos una resistencia al aire. Ustedes van a tener una área de impacto. ¿Se acuerdan de la obra muerta? La obra muerta es todo lo que está por encima de la línea, esta es la línea de flotación, ¿no? La línea de flotación. Y ustedes acá abajo van a tener la carena. Esta es la carena que está introducida en el agua. La parte expuesta, o también conocida como área de impacto del aire, es la parte sombría, todo lo que está de negro. El aire va a impactar en toda esa área sombreada de negro, ahí va a impactar. Entonces, al impactar, también frena la embarcación, ¿no? Se opone al avance de la embarcación. Y esta es la resistencia por aire, o resistencia del aire. Así como sobre la carena actúa la resistencia del medio, o sea, es líquido, en este caso, el agua de mar, sobre la obra muerta y superestructura, la superestructura es todo esto. Hasta acá es la obra muerta. Luego tenemos la superestructura, todo lo que está por encima de la cubierta, ¿no? Todo esto de acá es la superestructura. Ahora, en los cables, en los mástiles, también se produce un área de impacto. Claro, es mínima, pero hay un área de impacto sobre los cables, sobre los mástiles. Sobre la obra muerta y superestructura actual, la resistencia del medio, en este caso, el aire. La resistencia de aire es el producto de K, que es coeficiente que varía entre 0.02 y 0.025. A, área de impacto. Y B es la velocidad al cuadrado, ¿no? Velocidad del viento. En este caso es velocidad del viento, no es la velocidad de la embarcación, velocidad del viento. De esta manera calculamos la resistencia del aire. Debemos tomar en cuenta cuando uno maneja a favor del aire o del viento. Si están navegando a favor del viento es sotavento. Sotavento. Si está navegando en contra de la dirección del viento es barlovento, ¿no? En este caso, si el viento viene según la dirección de la flecha sur, sería barlovento. Y si el viento viene por acá, o sea, ayuda al avance, empuja más bien a la embarcación, y ahí sería sotavento. La proa se dirige a barlovento. La estela queda a sotavento. Acá la estela queda a sotavento, ¿no? Conclusión. La resistencia total al avance del barco va a ser igual a la suma resistencia friccional más resistencia residual y más resistencia del aire, que es la última que hemos visto, ¿no? Ahora, la resistencia del aire resistencia friccional más resistencia residual va a ser igual resistencia por formación de olas
y resistencia de forma. Esto es de memoria para el examen. Más resistencia del aire. Una vez que hemos calculado esta resistencia total, ¿cómo calculamos la potencia efectiva del buque? P. Lo reemplazamos acá. La potencia efectiva del buque va a ser igual a la resistencia total multiplicado por la velocidad y dividido entre 75. Esta sería la potencia en caballos de vapor. Se ve caballos de vapor. La resistencia total está en kilogramos fuerza. ¿Ya? Esta resistencia total va en kilogramos fuerza. Se multiplica por la velocidad que está en metros por segundo. Metros por segundo. Ahora, equivalencia. Un caballo de vapor equivale a 75 kilogramos fuerza o 735 watts. Un caballo, un horsepower, caballo fuerza, equivale a 550 libras fuerza pie sobre segundo o 746 watts. Un horsepower equivale a 76 kilogramos fuerza por metro por segundo. Estas son las equivalencias. En caso que les pidan la potencia, no este resultado nos va a dar en caballos de vapor, ¿no? Con estas unidades. Pero si nos dicen la potencia de la máquina no en caballo de vapor, sino en caballos fuerza, entonces emplean estas equivalencias. Entonces, estas equivalencias de esta manera lo pasan a horsepower. Ahora, hay diferentes tipos de potencia, ¿no? Acá tenemos la máquina, el motor principal. Del motor principal sale el eje. Esta es la caja reductora, caja de reducción. Por acá, este es un punto de apoyo. Acá está la prensa estopa, ¿no? Acá hay otro punto de apoyo. Entonces, hasta que llega la hélice, no es la misma que sale del motor, porque va perdiendo, porque hay diferentes tipos de apoyo, ¿no? Y hay mecanismos. Y se va perdiendo la potencia hasta que llega acá, se va perdiendo. Esta es la potencia efectiva en la hélice. La potencia que genera la máquina principal, o sea, aquí está la máquina principal de un buque, no es la misma con la que el buque se desplaza, debido a la eficiencia de cada uno de los elementos mecánicos. Acá estos son los elementos mecánicos que intervienen en el proceso de transformación y transmisión de la energía. Por este motivo, de acuerdo con el punto de aplicación de la potencia dentro de la planta de propulsión, la potencia tiene diferentes valores y toma diferentes nombres. Potencia indicada primaria. ¿Dónde está esa potencia indicada primaria? La que desarrolla la máquina en su interior, acá. IHP es la que se desarrolla en el interior de la máquina principal o del motor, en su interior. Luego de ahí sale, y acá hay una potencia en este eje, es decir, potencia al freno. Potencia real de la máquina es la que sale, ¿no? Luego tenemos potencia en el eje, acá, potencia en el eje. Potencia al propulsor o potencia que se entrega en el cono de la hélice, acá. La potencia que se entrega en el cono de la hélice.
y TH, potencia de empuje del propulsor o potencia que el propulsor entrega a la chumacera de empuje. ¿Ya? Ese es THP, que está acá. Y tenemos EHP, potencia efectiva o potencia de remolque para una velocidad determinada. Es la que está acá, ¿no? La potencia efectiva. Partiendo de BHP, acá está, de BHP, o de CHP, siguiendo las indicaciones del fabricante se tomará una potencia de HP, o sea, la que sale acá, reducida del 5 al 10%. O sea que esto de acá está reducida en un 5 o 10% de esta de acá, según nuestras exigencias, que pueden ser debido a los mecanismos que se interponen, a la cantidad de mecanismos que se interponen por acá, ¿no? Acá tenemos acá tenemos 1, 2, 3, 4. Son mecanismos o puntos de apoyo y las consideraciones ambientales de ejercicio. Miren, acá esta es la potencia que entrega la hélice, ¿no? Y esta es la potencia EHP, es la potencia que el barco gasta en vencer todas las resistencias que se oponen al avance. Acá, miren. Cuando el barco va a avanzar así, en esta dirección, ¿no? En esta dirección va a avanzar el barco. Va a entregar una potencia que va a vencer a todas las olas, a todas las resistencias por fricción, por formación de olas y del aire. Y también tenemos otro método. Se dan cuenta lo trabajoso que es calcular la potencia, que seguir todos esos cálculos, ¿no? Pero hay una manera sencilla. Es una manera muy aproximada. Es una estimación aproximada de la potencia. En forma aproximada. Que se hace con esta fórmula. Esta formulita es la fórmula del almirantazgo. Fórmula del almirantazgo inglés. Y vamos a partir de un barco que ya está en funcionamiento. Se toma como punto de partida los datos de un barco que está en funcionamiento, que se conoce el desplazamiento máximo, la velocidad máxima y su potencia de esa máquina. Entonces nosotros relacionamos con esta fórmula el desplazamiento, la velocidad y la potencia de esa máquina y calculamos C. Este C es el coeficiente de almirantazgo, así se le conoce, C, coeficiente de almirantazgo. Entonces, calculamos el coeficiente de almirantazgo para ese buque que está en funcionamiento y que nos va a servir de referencia para construir otro buque con la misma forma de la carena. La misma forma de la carena. Pero podemos cambiar, ¿qué cosa? El desplazamiento y la velocidad.
Entonces, como ya tengo calculado el coeficiente, entonces para mi buque utilizo este coeficiente. Este coeficiente para el buque que existe, lo voy a utilizar para el nuevo buque, que va a tener la misma forma de carena. Entonces, utilizo y lo pongo acá, abajo, y despejo potencia de la máquina. Y acá pongo la velocidad, el desplazamiento y la velocidad. De esa manera calculo los caballos de vapor. A ver. Con el ejemplo me van a entender, dice. El buque NN, este es un buque NN que está en funcionamiento, alcanza una velocidad de 13.5 nudos, con una potencia de máquina de 3.000 caballos de vapor. Entonces conozco para este buque NN su velocidad y su potencia de máquina. Siendo su desplazamiento, ¿cuánto es el desplazamiento? 8.200. Determinar en forma aproximada la potencia necesaria para un buque de carena similar. O sea, voy a construir otro buque de carena similar, la forma de la carena es similar, pero 9.500 de desplazamiento, 9.500 toneladas de desplazamiento, que debe alcanzar una velocidad de 15 nudos. Pues, ¿cuánto es la potencia? Entonces, este buque que está en funcionamiento me permite calcular el coeficiente de almirantazgo. Reemplazo acá la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Perdón, el desplazamiento, 8.200 toneladas. La velocidad máxima, 3.500. Sobre la potencia, ¿no? Sobre la potencia. ¿La potencia cuánto es? 3.000 caballos de vapor. Efectúo todo esto y ya tengo el coeficiente. Como mi nuevo buque es similar en la cadena, puedo utilizar este coeficiente. Entonces despejo la potencia y el coeficiente lo bajo al denominador y tengo esta fórmula. Potencia de máquina va a ser igual desplazamiento para el nuevo buque. ¿Cuánto es el desplazamiento? 9.500 elevado a la 2/3 por la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad para el nuevo buque? 15 nudos. Sobre el coeficiente calculado, que es 332. Desarrollo todo eso y tengo 4.750. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, en forma aproximada, he calculado la potencia para este nuevo barco, partiendo de un buque que ya existe. Para el buque que ya existe, calculo el coeficiente. Y ese coeficiente me permite calcular la potencia. Bajo al denominador el coeficiente y la potencia sube, se despeja, ¿no? Entonces, para el nuevo barco, teniendo en cuenta que este es 9.500 el desplazamiento, velocidad a alcanzar 15 nudos, y aquí en el denominador pongo el coeficiente que me sirve como de referencia. Desarrollo todo y tengo 4.700 caballos de vapor. Pues de esa manera, es una manera práctica, sencilla de calcular la potencia. ¿Qué dice? La fórmula del almirantazgo puede ser usada para estimaciones groseramente aproximadas. O sea, es en forma grosera te da la aproximación, ¿no? De potencia efectiva de máquina, si se cuenta con valores del coeficiente C, del coeficiente de almirantazgo, de buques similares. En caso de no contar con buques que sirvan de base comparativa, los siguientes valores pueden tomarse como promedio, como un promedio entre los dos. Por ejemplo, buque pesquero está acá. Dice que el coeficiente que puedo emplear, si es que yo no tengo un barco que me sirva de referencia, utilizo estos coeficientes, todos estos. Por ejemplo, para el buque pesquero oscila entre 130 y 150, hago un promedio.
sería 140. Ese valor me sirve para calcular la potencia para un barco, ese coeficiente de almirantazgo. Los valores bajos, estos valores bajos, en cada caso corresponden en cada caso a buques de formas llenas, estos valores bajos, a buques de forma llena. Y los valores altos, estos valores altos, a buques de formas finas, ya que los primeros requieren, para el mismo desplazamiento y velocidad, mayor potencia que los segundos. Claro, pues, a ver, vamos a la potencia según la fórmula del almirantazgo. Es igual al desplazamiento elevado a los 2/3 multiplicado por la velocidad elevado al cubo. Al cubo era, ¿no? A ver, no recuerdo. Sí. Sobre el coeficiente. Entonces, dice, los valores bajos, estos son los valores bajos, corresponden, estos valores bajos van a corresponder a formas llenas de barcos. Claro, porque si a todo esto la velocidad y el desplazamiento es el mismo, ¿no es cierto? Es constante, ¿no es cierto? Entonces, para buques llenos necesito harta potencia. Y si necesito harta potencia, un valor alto de potencia, el coeficiente que divide a todo este producto debe ser alto o bajo. Debe ser un valor alto o bajo para que acá me salga un valor alto, en potencia alto. Para que acá me salga un valor alto, acá tiene que ser un valor bajo, ¿no? Entonces, estos son los valores que corresponden, estos valores, para buques llenos. En cambio, para buques de formas finas, requieren poca potencia. Entonces, desplazamiento elevado a la 2/3 sobre 3 velocidad al cubo. Acá C va a tomar valores altos. Para este mismo desplazamiento y velocidad, para buques finos, este valor C debe ser alto, porque al dividir entre un valor alto, acá se tiene una menor potencia, porque el valor alto está en el denominador, ¿no? Por lo tanto, como resultado va a tener una menor potencia. A eso se refiere este texto en rojo. Los valores bajos corresponden en cada caso a buques de formas llenas y los valores altos a buques de formas finas, ya que los primeros requieren para el mismo desplazamiento y velocidad mayor potencia que los segundos. Ahora vamos a ver tipos de timón. En la parte de popa, y más atrás de la hélice, acá tenemos el talón, ¿no? Y acá sale el eje y acá tenemos la hélice. Ahí está.
Así que acá tenemos la hélice. Detrás de la hélice, que es esta, aquí la hélice tiene un ángulo de giro, tenemos este elemento. Este elemento es el timón del barco. Es el elemento que se mueve para los costados y es el que le va a dar dirección al barco. El timón sirve para dar dirección al barco y se encuentra en popa. El timón es sumamente pesado y acá existe un motor, que es el servomotor. El servomotor es un motor eléctrico que sirve para mover el timón. La pala del timón es todo esto de acá, este rectángulo. Esta es la pala del timón. La pala del timón puede tener formas variadas y su superficie puede estar distribuida asimismo de distinto modo con respecto a la mecha del timón. Ustedes notan que acá tenemos el eje o mecha del timón. Este es el eje o mecha del timón. Y acá también. ¿Cuál es la diferencia entre esta mecha y esta de acá? Que en esta de acá, toda la pala del timón está hacia popa de la mecha. Esta es la mecha, está hacia popa. En cambio, en este tipo, tenemos una parte de la pala hacia popa y otra parte que es esta hacia proa del eje. Este es el eje, ¿no? Tenemos una parte hacia popa y la otra parte hacia proa. En este caso, toda la pala está hacia popa del eje. Si toda la pala del timón está a popa de la mecha, como en este caso, el timón se llama no compensado. Este es un timón no compensado. En cambio, si hay una parte de la superficie a popa y otra parte de la mecha, ¿okay? En cambio, si hay una parte de la superficie a popa y parte de la mecha a proa, acá falta proa, lo voy a corregir. En cambio, si hay parte de la superficie a popa y parte a proa de la mecha, el timón es compensado. Este timón es compensado. Y acá viene la parte interesante. Es norma hacer que el centro de presión esté ligeramente a popa de la mecha, como en este caso, miren. El centro de presión T de la pala debe estar a popa de la mecha. Esta es la mecha, no debe coincidir con la mecha. ¿Saben por qué? De modo que en caso de avería del servomotor, ya le dije que el servomotor es el que mueve a la pala del timón para darle dirección al barco. Entonces, en caso de avería del servomotor, el momento torsor sobre la pala tiende a volverlo por sí solo a la vía. ¿Se dan cuenta? O sea, por cuestiones de seguridad, hacerlo que el centro de la pala esté a popa de la mecha, para que cuando se malogre el servomotor,
¿no? Por el momento torsor, o sea, aquí va a actuar, en este punto T, va a actuar la presión del agua. Y esa presión del agua va a hacer que la pala vuelva por sí solo a la vía. Porque si estuviese sobre el eje, si estuviera sobre el eje, no lo hace volver a la vía, a la pala. Eso es todo. Hemos visto todo lo que son resistencias. Hemos calculado la resistencia total y con ello hemos calculado la potencia de la máquina, del motor principal, mediante esta fórmula. Potencia efectiva, resistencia total por velocidad sobre 75. De esa manera calculamos la potencia efectiva en caballos de vapor. Ahora, si nosotros lo queremos en otras unidades, acá tienen las fórmulas de equivalencias, ¿no? Para hacer las conversiones. Otra fórmula, otra manera aproximada es mediante el coeficiente de almirantazgo. Se parte de un buque que ya existe. Para ese barco se calcula su coeficiente y ese coeficiente nos sirve para calcular la potencia para nuestro nuevo barco. Ahora, si no se cuenta un buque de referencia, como en este caso, acá me han dado el buque NN como referencia, ¿no? Donde conozco su velocidad y su potencia y el desplazamiento. Pero si no se conociese, entonces el coeficiente de almirantazgo podemos utilizar esto como un promedio de estos, ¿no? Ahora, si son buques llenos, si se trata de un buque lleno, utilizo el menor valor. Si es un buque fino, utilizo el coeficiente alto, por lo que ya les expliqué acá, ¿no? Tenemos dos tipos de timones, compensado y no compensado, que va a depender de la distribución de la pala con respecto a la mecha del timón o eje. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, me hacen llegar. Si tuviesen alguna pregunta, les voy a corregir acá. En cambio, si hay parte de la superficie a popa y parte de a proa, a popa y parte a proa de la mecha, ya está. Y por aquí vi otro sotavento, barlovento. Sotavento es cuando estoy navegando a favor del viento y barlovento cuando estoy navegando en contra del viento. Pregunta, chicos. Están mudos. Ayudan a buscar una palabra buque que está mal escrita. Uno de los gráficos.
Ingeniero, buenas tardes. Hola, ya lo vi, acá está. Eh, Hace poco vi una información sobre algunos trajes que están desarrollando para los atletas olímpicos que se dedican a la natación, inspirados en la piel de los tiburones. Y Claro, esto ajá, reduce, esto reduce bastante la fricción en el agua. ¿Esto también se claro, podría aplicar en los cascos de las embarcaciones? claro, se utiliza. Mira, otra cosa que, como en este caso, en el primero, sobre todo en fricción, de, esto de acá, hay que evitar, en el barco hay que evitar sobre todo las superficies ásperas y también los apéndices. O sea que esos son apéndices, por ejemplo, que hayan puntas por diseño, ¿no? Elementos que salgan del casco, como por ejemplo, cuando ustedes están llevando acústica con Mariano están No, llevando todavía. todavía. Bajo del casco hay un transducer, es como un micrófono, que es el elemento que emite el sonido. Entonces, en la medida posible que ese transducer debe ser lo más pequeño posible, porque es un apéndice, es algo que sobresale. Entonces eso va a ofrecer una mayor resistencia al avance, ¿no? Y otra de las cosas también, que los buques deben tener forma fusiforme. Por ejemplo, estos yates, los de paseo, o las corbetas, son buques de alta velocidad. Por eso es que tienen estas formas finas, parecidas al cuerpo del tiburón. Si nosotros lo vemos desde arriba, va a ser muy parecido al cuerpo del tiburón. O sea que el tiburón tiene una forma fusiforme, como una hoja de una planta pero alargada, ¿no? Entonces, esos buques son los más veloces porque la forma misma ayuda a la velocidad, ¿no? Y ayuda sobre todo al flujo laminar del agua, hace de que no sea turbulento, como en este caso. Miren, este es un yate de velocidad, miren la forma fusiforme que tiene, y es muy parecido al cuerpo del tiburón. En el caso de los atletas, ellos se ponen un gorro. El gorro les presiona porque en natación por, eh, se gana por segundos, por céntimas de segundos, ¿no? Entonces es importante la forma del cuerpo para tener una mayor velocidad. Por eso que se ponen unos gorros, ¿no? Y se ponen una ropa que es de gel que les presiona el cuerpo, que les presiona bastante, para tener o simular la forma del cuerpo del tiburón. Por ejemplo, un atleta que tenga la cabeza demasiado cuadrada tiene poca velocidad, que un atleta que tenga una cabeza plana, aplanada de los costados, una mayor velocidad. Entonces, ¿eso cómo se disminuye? Se ponen unos gorros que les tapa la oreja. Las orejas también se las pega al cráneo, ¿no? Ese gorro de jeve hace que se pegue al cráneo, entonces tiene menos elementos, menos apéndices. Se afeitan todos los vellos de las axilas, los bigotes, ¿no? La vellosidad del pecho, ¿no? De los brazos, porque todo eso le resta velocidad. Y obviamente también algunos se ponen la ropa, ¿no? Bien pegada al cuerpo, que es lo que les da disminuye la fricción entre el agua y el cuerpo. Obviamente que también juega un papel importante el estilo de navegar, cómo mueve los pies, todo eso, ¿no? Acá está. Esta es una forma fusiforme, miren. Si acá atrás
fuese como adelante, acá en popa fuese como adelante, no se romperían estos filos, estos flujos laminares, no se romperían y no se formarían este flujo turbulento. Sería como en este caso, miren, cómo continúan las líneas. ¿No? Pero como acá hay una parte trunca, se rompe el flujo laminar y se vuelve en flujo turbulento. Y este flujo turbulento hace que exista una resistencia que se opone o que frena la embarcación. Y acá tenemos flujo laminar en proa. Aquí en el medio tenemos flujo turbulento, por acá ya hay un flujo turbulento. Y acá en popa tenemos flujo turbulento y desprendido, ¿no? Turbulento y desprendido, la parte de acá atrás. Acá, miren cómo se ve debido a la forma que es plana la popa, es achatada. Si la popa fuera como en proa, no existiría esto de acá, esta estela. Acá al costado tenemos la formación de olas como bigotes. Vistos desde arriba se van a ver como bigotes, que se abren para los costados de forma oblicua. Y acá atrás, en popa, la estela. Y la explicación de esto es exactamente igual cuando ustedes introducen una tabla plana al agua y traten de avanzarla. Difícil, pero si la ponen de costado, al haber menor área de oposición al avance, se puede avanzar más, pero si la ponen con toda la parte plana que se oponga al avance, un poco difícil, ¿no? Y en la parte posterior de la tabla se va a formar una estela o turbulencia. Entonces, esto ya lo tienen en la Zoom web, que tienen el material para la separata también y la diapositiva para que lo lean. La próxima semana hacemos hélices, todo lo que es hélices. Ah, no, lo vamos a hacer el día miércoles. El miércoles hacemos una clase de hélices y el día lunes hacemos nuestra última clase. El día lunes que viene, porque en la siguiente semana ya es el examen. Así que el día miércoles hacemos clases, este miércoles, hélices. Y la próxima semana hacemos todo lo que es estructura. Ingeniera Pasa, buenas tardes. Una consulta. El examen va a ser el otro lunes, entonces. A ver, vamos a ver. Yo tengo aquí, ya me enviaron la fecha de los exámenes. Un momentito. Para darles informar. Porque tengo la fecha de los exámenes finales, sustitutorio y aplazado. Ya, ingeniero. Un momentito. Y también la fecha para subir las notas. Todavía no pasa.
Este es para semestre, porque hay alumnos que ya están llevando de forma semestral. Este semestre, sistema académico anual. Este es el anual. Evaluación final del 5 de abril al 9. Ingreso de notas del 12 al 14. De evaluación final, tengo que subirlas. Ay, ingeniero, entonces nuestro examen sería con usted el día lunes 5. Ahora vamos a ver. Vamos a ver el calendario. Sí, el lunes 5. Nosotros ahora estamos el 29, a ver, hoy día 22, el 24 hago hélices, el 29 estructura del barco, lo que es cuaderna, lo que es mástil, lo que es plumas, lo que es elementos de izada, todo eso. Lo que es compartimentos, lo que son todo lo que es estructura. Y el día 5 el examen. El 22 que soy, el miércoles hélice, el 29 estructura y el 5 el examen. Y tengo que subir nota el 5, el examen, y tengo que subir nota el 12. Acá está, ¿ven? Ingreso de notas, del 12 al 14. Entonces ahí ustedes van a ver quiénes son los jalados. Y acá tengo el examen sustitutorio, el 17. El examen de aplazados, el 22. Vayan estudiando, aprovechen Semana Santa para... Ah, no, Semana Santa es ya la próxima semana también. Este fin de semana tienen que estudiar. La Semana Santa es del 1 al 4, creo, ¿no? A ver, ¿cuándo es Semana Santa? Tienen que aprovechar la primera semana de abril. Que es del 1 al 4, para que estudien para el lunes, para el 5 de su examen. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, la lista, no se olvide. También ya está la separata de hélices, ¿ah? Para que la vayan leyendo, ya la subía. Ya vamos a pasar la asistencia de una vez. Ustedes son como 50, se demora bastante en pasar la asistencia. Por favor, estén atentos.